Bueno, pues antes de nada agradecer a la MRP el poder estar aquí. La verdad es que esta presentación es de mi compañera Silvia, pero por problemas personales, pues ayer le surgió un problema y no puede estar aquí. Entonces, bueno, espero poder transmitir con la claridad suficiente todo el trabajo que ella ha hecho, porque la presentación es de ella y del trabajo también. Bueno, este es el índice que seguiré. Como para comenzar, vamos a hablar de una chica de 26 años con un diagnóstico de esquizofrenia y todo su desarrollo hasta el debut de la enfermedad fue un desarrollo normal. Con 15 años, tras el trágico accidente de su padre y el fallecimiento de una forma muy dramática, empieza a desarrollar una enfermedad mental y comienza un proceso por diferentes recursos, desde psiquiatras privados, CSM, hospital de día, con muchas dificultades para poder adaptarse a los recursos y con muchas dificultades de encontrar, decían, en el hospital de día la medicación adecuada. Pasa también por el CRPS con un comportamiento muy desajustado, dificulta el proceso de rehabilitación y finalmente es ingresada en la clínica San Miguel con la intención de poder organizar el comportamiento altísimamente disruptivo y poder ajustar la medicación. La intención era ser trasladada a una unidad de cuidados psiquiátricos prolongados. ¿Cuáles eran las conductas tan disruptivas que llevaron a pensar el traslado a una unidad de cuidados psiquiátricos prolongados? Por un lado, conductas sexuales de alto riesgo, una desinhibición sexual exagerada, no seguimiento de ninguna pauta, muy mal ajuste social, un aislamiento social progresivamente más extremo, expulsada de varios institutos, comportamientos extraños como ducharse vestida, hábitos de aseo bastante desadaptados como no utilizar nada cuando tiene el periodo y muchas dificultades en habilidades sociales y deterioro cognitivo. Pero estando en la clínica San Miguel valoran positivamente el potencial de recuperación de la usuaria y además su juventud, y esto provoca un cambio en la propuesta inicial de derivación. Es decir, el buen trabajo que se hizo en la clínica San Miguel provocó grandes cambios en el comportamiento de la usuaria, lo que permitió dar una salida mucho más normalizada y comunitaria al caso. Entonces, en lugar de pensar en una institucionalización, se pensó en un tratamiento más ambulatorio y la posibilidad de ser derivada al centro de día. Por eso esto exigió un trabajo muy coordinado entre ambos recursos. ¿Cuáles fueron los objetivos de intervención? Es aquí importante señalar que en cuanto nosotros vimos por primera vez a la usuaria, ella nos dice que quiere vivir en comunidad, que quiere ser, cito sus palabras, una chica de su edad y que no quiere que la metan en un psiquiátrico. Perdón, pero es que a veces me emociono un poco cuando recuerdo esto. Entonces, para lograrlo, Noemí considera que debe mejorar una serie de aspectos que en cierto modo pues no son más que los objetivos de la intervención. El objetivo fundamental es lograr la integración en la comunidad, porque todo el mundo tiene derecho a esta integración en la comunidad, incluso las personas más gravemente afectadas, pero para eso ella consideraba que debía disminuir una serie de conductas disruptivas que en el pasado dificultaron esa integración en la comunidad y sobre todo romper ese aislamiento social que tenía. ¿Cómo podemos conseguir estos objetivos tan ambiciosos? Bueno, pues por un lado hemos pensado que la intervención debería fundamentarse en 3 pilares básicos: derechos humanos, filosofía de la rehabilitación y modificación de conducta. En cuanto a los derechos humanos, principalmente el artículo 19 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a vivir de forma independiente, a ser incluido en la comunidad. Es fundamental hacer prevalecer este derecho, insisto, incluso en las personas más gravemente afectadas, y pienso es una obligación de los profesionales hacer todo lo posible para que esto sea así. Y por otro lado, los principios filosóficos de la rehabilitación. En este caso concreto va a ser fundamental la individualización, no aplicar paquetes estándares de intervención, así como una intervención, un trabajo muy sistematizado, muy riguroso, muy regular, y combinar las intervenciones específicas para la consecución de objetivos muy concretos con unas intervenciones más transversales, de tal modo que se produzca un proceso integral de rehabilitación. En cuanto a la modificación de conducta, las estrategias de intervención que hemos utilizado, bueno, cuando Noemí comienza en el centro de día, hay una serie de conductas
más disruptivas que otras, es decir, las conductas de desinhibición sexual, de riesgo para su salud, pues estas fueron las que principalmente, o sea, las que de manera inicial comenzamos a trabajar sobre ellas, y cuando se consiguió pues cierta estabilidad y el comportamiento era mucho más adecuado, comenzó a intervenirse sobre conductas disruptivas, pero que no provocaban este riesgo, pero que igualmente en el pasado habían provocado un importante desajuste social y muchas dificultades para vivir en comunidad. Pedir dinero de manera insistente, vomitar en la calle, mear en la calle. Para poder manejar o disminuir esta disruptividad, pues, bueno, se diseñó una intervención con estas estrategias principalmente, pero por cuestión de tiempo vamos a explicar la economía de fichas. Se trabajó sobre las conductas que veis ahí, pues pedir de forma insistente tabaco y comida, vomitar en la calle, realizar preguntas absurdas de las que ella ya conoce la respuesta y repetir muchísimas veces las cosas. Aquí quería destacar que es verdad que la intervención específica que se llevó a cabo para disminuir la frecuencia y la intensidad de estas conductas fue la economía de fichas, pero a su vez se hizo un trabajo transversal en habilidades sociales, desde los programas de adaptación a la comunidad y de seguridad ciudadana, porque creemos que si se interviene de manera aislada y no desde una globalidad o desde un proceso integral de rehabilitador, el éxito sería menor. Antes de empezar, hacemos una línea base para poder tener de manera objetiva la frecuencia de las conductas. Después hacemos un contrato conductual, un acuerdo verbal en el que, acuerdo verbal inicialmente y después el contrato en el que Noemí especificaba las conductas que ella consideraba que tenía que modificar, y después se explica la economía de fichas. Aquí es importante también señalar que Noemí no tiene un desarrollo o un proceso madurativo habitual. Todo esto se ve truncado con el fallecimiento del padre a los 15 años y comienza todo el proceso por diferentes recursos. De tal modo que cuando recibimos el caso, el comportamiento de Noemí no es un comportamiento, pues como ella dice, como el de una chica de su edad, sino que es un comportamiento adolescente e incluso pueril. Por eso creemos que la economía de fichas sí se adapta a ella, de hecho le encanta la economía de fichas, se le presenta como un juego y ve como algo tremendamente reforzante y motivante. Y además, por otro lado, a través de estrategias de psicoeducación, lo que se hace es instarla a lograr ese objetivo que ella tiene de vivir en la sociedad y haciéndole ver, y ella misma lo dice, que debe comportarse como una persona adulta de 26 años. Para trabajar las 4 conductas que hemos dicho antes, pues realizamos un registro diario en el que Noemí pues, anota el número de veces que repite las cosas y el número de puntos que recibe pues, por cada una de estas conductas se fija teniendo en cuenta la línea base. Posteriormente, estos puntos podrá canjearlos por un listado de premios que ella ha seleccionado, que ella ha escogido. Cuando ya llevamos unas semanas con la intervención, pues recibimos quejas de los vecinos que dicen que mean en la calle, en la puerta del estanco, a las 12 de la mañana. Entonces, claro, debido a la disruptividad, porque la ve la gente, bueno, debido a la disruptividad de la conducta es incluida de manera inmediata en la economía de fichas y comienza a tener una asistencia irregular, aunque por eso también intentamos intervenir sobre eso para poder manejar el avance con el caso y bueno, simplemente teniendo esto en cuenta volvimos otra vez a poder intervenir. Y de forma paralela, para trabajar las 4 conductas de forma simultánea, se añade a la economía de fichas un tablero de 30 casillas simulando un juego de la oca. El material se elige nuevamente de acuerdo a las cosas que Noemí nos dice que le gustan y que son materiales para ella reforzantes en sí mismo, lo que facilita una actitud muy positiva, una disposición y una motivación para la tarea. Está contentísima contando los puntos, les enseña a todo el mundo los puntos, llama a su madre para contarle los puntos, o sea, es que le encanta, o sea, no sé, o sea, es que lo tenéis, que es una felicidad cuando coge los puntos. Y luego se le explican pues eso, las reglas del juego y cuando Noemí pues, va cumpliendo los objetivos fijados, se irá modificando la razón y el intervalo del programa de reforzamiento utilizando la economía de fichas, de tal modo que se va ajustando de forma progresiva la conducta a lo que sería el comportamiento pues, socialmente adecuado.
¿Qué resultados hemos conseguido? Bueno, por un lado, las preguntas absurdas, lo que está marcado en naranja es la línea base, han disminuido considerablemente, sin embargo, las repeticiones, aunque nunca superan la línea base, parece que a partir de unos meses van creciendo. ¿Por qué creemos nosotros que esto ha sucedido? Bueno, pues por un lado creo que tenemos que reconocer que hemos cometido errores. El registro de cuántas veces repite las cosas es a muchas personas distintas, en muchos contextos diferentes, y eso nos lleva a ser un registro muy escrupuloso y cometer algunos errores. Nos hemos dado cuenta de esos errores, hemos sido más escrupulosos, claro, pero al ser más escrupulosos, pues las repeticiones aumentan. En enero, diciembre, enero son las fiestas de Navidad. En las fiestas de Navidad, las actividades del centro se sustituyen por actividades comunitarias, integradoras, normalizadoras. Eso tiene su parte positiva, que por eso se hace, de fomentar la integración en la comunidad, pero por otro lado los usuarios pues, están como más insistentes a la hora de preguntar si tienen esta actividad o tienen otra, con lo cual provoca también un incremento en las repeticiones, pero consideramos que es preferible que aumenten las repeticiones y favorecer la integración en la comunidad. Los profesionales se van de vacaciones. Aunque haya otro profesional que sustituye al profesional de referencia, no tiene el conocimiento tan exhaustivo del caso como el profesional de referencia. Y además, daros cuenta que se está interviniendo sobre una conducta que aún no está, la conducta disruptiva aún no está totalmente modificada y la alternativa no está instaurada en su repertorio comportamental. Empezar a hacer cambios en este proceso, en este momento del proceso de aprendizaje, provoca también refuerzos intermitentes de la conducta y por eso aumenta la frecuencia. Relacionado con ese refuerzo de la conducta, pregunta tantas veces a tantas personas que en algún momento alguien le va a contestar. Y este refuerzo intermitente es otra de las explicaciones del incremento de la conducta. El resto de conductas, orinar en la calle, se ha extinguido, faltar al centro solamente lo hizo una vez, ya nada más, vomitar solo una vez, y lo que más está costando es el de pedir cosas. Conclusiones. Pues algunas de las personas derivadas a un centro de día sufren un deterioro tan acusado que necesitan que se trabaje de una forma muy individualizada y muy sistematizada y de una manera muy estructurada con estrategias pues, basadas en la evidencia. Los recursos de rehabilitación deben capacitar a las personas diagnosticadas de una enfermedad mental para que con los apoyos necesarios puedan llevar una vida independiente y comunitaria, y si esto no se hace, pues en determinadas ocasiones hay un alto riesgo de institucionalización. Y para terminar, pues nos dice Silvia que los profesionales tenemos el deber de hacer prevalecer los derechos de las personas que atendemos y el derecho a una vida en comunidad e independiente es uno de ellos. Muchas gracias.